Es 1 de julio, el año 2022, y bienvenidos al latido de la actualidad. Mi nombre es Joan Carlos Trullás, soy internista, trabajo en el Hospital de Olot y Comarcal de la Garrotxa, en Girona, y también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y lógicamente pertenezco al grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular de la SEMI. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo latido de actualidad. Hoy vamos a repasar los resultados más relevantes del ensayo Chlorotic y tenemos la suerte de hacerlo de la mano de su investigador principal, alguien que lleva años siendo uno de los máximos exponentes de la investigación en insuficiencia cardíaca en España y que ha liderado al grupo de clínicos, porque han sido clínicos, los que han realizado el primer ensayo independiente sobre el uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca. El primero, y estamos en el año 2022. Joan Carlos Trullás, bienvenido al latido de actualidad. Hola Raúl, muchas gracias por invitarme a participar en tus latidos de actualidad. Encantado de estar aquí y sobre todo no me aprietes mucho, preguntas fáciles y nada complicado. La mayoría me las han pasado los compañeros del grupo que siempre que te tienen ganas, así que vete preparando, ¿vale? Pues así me voy preparando. Venga, cuando quieras. Vamos allá, vamos al grano. Joan Carlos, ¿qué evidencias teníamos para el uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca? Pues la verdad es que pocas y sorprendentemente pocas. O sea, llevamos decenas de años, ¿no?, usando tratamientos diuréticos y los hemos usado, como nos han ido explicando, de generación en generación, pero si vamos a mirar evidencia científica, el nivel de evidencia científica ha sido siempre muy, muy bajo. Es que prácticamente no hay ensayos clínicos con tratamiento diurético, ¿no? De hecho, quizá el primer ensayo clínico que empieza a darnos un poco de luz es el ensayo Dose Acute Heart Failure que hizo Michael Ferker de Estados Unidos. Sí. Y es el primero que nos empieza a decir cómo hay que utilizar la furosemida, un poco, que si hay que darlo con dosis altas sin problemas y que tampoco importa mucho si lo damos en perfusión o en bolo. Pero aparte de esto, a partir de este punto no hay nada más y de hecho los documentos, tanto las guías como los documentos de expertos, se basan en opinión, no en evidencia. Por lo tanto, hasta ahora muy poca evidencia, muy poquita cosa. Pues fíjate si esto era necesario. Mira, en vez de preguntarte por el diseño del estudio, algo que probablemente en un podcast sea muy complicado de explicar, me gustaría que nos dijeras en qué punto de partida habéis evaluado el fármaco. Es decir, cómo debía ser el paciente, quiénes estaban excluidos fundamentalmente y qué estrategia de fármacos se evaluó en el estudio. Pues bien, la verdad es que te lo resumiré bastante fácil. Estamos acostumbrados a que los ensayos clínicos habituales, que son sobre todo comerciales, financiados por la industria farmacéutica, sean muy restrictivos, con unos criterios muy restrictivos que a veces acabas seleccionando mucho a los pacientes y a veces son poco representativos de la vida real, ¿no? Pues el Chlorotic quizás es un poco el otro extremo, ¿sí? Es muy poco restrictivo, es decir, hemos incluido a todos, o si no prácticamente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso sí, con una exigencia que estuvieran bien diagnosticados, que tuvieran un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con criterios, con ecografía, con péptidos natriuréticos y poquita exclusión. De hecho, las pocas exclusiones es que fueran pacientes que estuvieran muy graves o muy inestables en la UCI, que necesitaran un tratamiento con diálisis o que tuvieran una hiponatremia muy severa o muy grave antes de participar en el estudio. Y, lógicamente, que hubieran estado tomando algún tiacídico en el mes previo a la inclusión, ¿no? Pero no había ninguna limitación ni por edad, ni por etiología, ni por función renal, por comorbilidades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que un poco la conclusión es que hemos intentado meter a todo el mundo, ¿no? Claro. Y luego en lo que te refieres a necesario. Dime, perdón. Sí. La segunda parte que me preguntabas, que era la estrategia de tratamiento, pues la estrategia también es relativamente simple, aunque no es fácil, que es que el paciente ingresa y se pone tratamiento intravenoso con furosemida, como hacemos habitualmente. Sí que es verdad que lo que hicimos fue hacer un algoritmo de tratamiento de cómo aumentar las dosis o reducir las dosis y cómo pasar a vía oral en función de que el paciente mejorara o empeorara, un poco para que esta pauta de furosemida intravenosa fuera homogénea, ¿no?, entre los distintos centros y que todo el mundo lo hiciera de una forma parecida. Y sobre esta base de tratamiento con furosemida intravenosa es donde entra la aleatorización, ¿no? Unos pacientes se les asigna a una rama de tratamiento con hidroclorotiazida en pastillas por vía oral durante 5 días
y a la otra rama pues les toca un tratamiento con placebo, ¿no? O sea que es una cosa relativamente sencilla de diseñar, ¿eh? No de llevar a cabo, pero sí de diseño. Claro, sencillo y que además reproduce un poco lo que muchas veces hacemos en la práctica habitual, ¿verdad? Había que intentar plasmar en el ensayo algo que era habitual en la práctica clínica, pero que no sabíamos si funcionaba o no. Exactamente, muchas veces es al revés, ¿no? Aparece una evidencia, ¿no? en un ensayo clínico que hasta ahora no estaba y luego la empezamos a implementar en la práctica clínica porque no la hacíamos, ¿no? Bien porque era una nueva indicación o porque es un fármaco nuevo. Aquí es al revés, así aquí quizá partimos de que estamos haciendo una práctica clínica a la que le tenemos que aportar una evidencia científica, ¿no? Hemos ido quizá en orden inverso. Claro. Pensando en los endpoints, ¿cuáles eran los que tú nos quieres destacar ahora, los más relevantes? Bueno, en realidad era ver que realmente tuvieran una buena eficiencia diurética, una buena respuesta diurética. Y esto para medirlo, sobre todo escogimos dos cosas, una adecuada pérdida de peso como marcador de descongestión y lo que se llama la métrica de la respuesta diurética, ¿no? Que son como, digamos, medidas objetivas de que la respuesta diurética está siendo buena, ¿no? La diuresis y después la cantidad de pérdida de peso por cantidad de furosemida que estás recibiendo, ¿no? O sea, cosas que objetiven que estás orinando y deflexionándote bien. Y en segundo lugar, la mejoría de la disnea del paciente. O sea, estos serían los objetivos principales que nos marcamos en el estudio. Si te fijas, los objetivos principales del estudio reproducen aquello para lo que tú quieres utilizar la combinación del diurético, ¿no? Otros estudios, otros ensayos a lo mejor van a evaluar parámetros analíticos muy concretos, van a evaluar parámetros de imagen, pero seleccionasteis en su momento lo que el clínico realmente quiere ver que ocurra con el diurético y esto yo creo que es un valor muy importante del ensayo. Sí, y que se puede medir en la clínica, digamos, ¿eh? No necesitamos ni biomarcadores, ni pruebas de imagen, como tú dices, simplemente es observar lo que pasa, ¿eh? Básicamente la pérdida de peso, la diuresis y lo que podemos hacer en la práctica clínica de forma sencilla. Sí, sí. Joan Carles, el retrato robot que salió en el estudio, ¿qué pacientes se incluyeron? Porque has dicho antes que la intención era incluir pacientes de la vida real. ¿Esto lo conseguimos? Yo creo que sí. Mira, hemos incluido pacientes con una mediana de edad de 83 años. Hay un 48% de mujeres, que esto la verdad es que también es importante porque precisamente ha salido hace poquito una publicación que dice que hay poca representatividad todavía de mujeres en los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y aquí, pues mira, casi el 50-50. Muchas comorbilidades, los pacientes son muy comórbidos y hay dos tercios de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es lo que vemos en la medicina interna, ¿eh? Cuando lo miramos en nuestro registro o en nuestras estadísticas, 2 tercios son fracción de eyección preservada. Y luego hay un porcentaje alto de insuficiencia renal también, ¿eh? El filtrado glomerular medio es de 43 y hay pacientes con filtrados por debajo de 30, ¿no? Es decir, edad avanzada, hombres, mujeres, comorbilidades, fracción preservada de forma predominante e insuficiencia renal, ¿no? Tú explicas a este paciente y dirás, pues es el que habitualmente ingresamos, sobre todo en el ámbito de la medicina interna, ¿no? Es el que habitualmente ingresamos y es el que casi nunca está representado, ya podemos decir casi nunca, en los ensayos clínicos. Así que eso también es algo que creo que tenemos que destacar mucho del estudio. Ya me has contado que efectivamente hemos conseguido poner al paciente real en el ensayo y te pregunto ya directamente por los resultados. ¿Qué nos ha enseñado Clolotic? Dímelo en titulares, Joan Carles. ¿Qué nos ha enseñado? Pues que añadir hidroclorotiazida a furosemida intravenosa permite una mayor descongestión, probablemente más rápida que solamente la furosemida intravenosa, en pacientes en los que probablemente hay un cierto grado de resistencia a diuréticos, ¿eh? Porque lo que quizá no hemos comentado es que no son pacientes que debuten, ¿eh? No es un paciente con un debut de insuficiencia cardíaca, sino es un paciente crónico, sí, que ya lleva tiempo, que presenta una descompensación a pesar de estar tratado con furosemida por vía oral en su casa con un mínimo de 2 pastillas al día de 80 miligramos. Es decir, a pesar de estar con este tratamiento se descompensa. Por tanto, paciente crónico que probablemente tiene un componente de resistencia diurética, es mejor añadir 2 diuréticos, en este caso furosemida intravenosa y hidroclorotiazida,
que dar dosis más altas de furosemida, ¿no? Que es lo que se recomendaba hasta el momento en las guías de expertos, ¿no? Y que además era práctica habitual en los hospitales, porque hemos visto pacientes con dosis de furosemida muy altas, pero siendo manejados en monoterapia muchas veces. Exactamente. Sí, sí, sí. Y en términos de seguridad, ¿esto qué coste ha tenido, qué peaje ha tenido para los enfermos? En términos de seguridad, miramos deterioro de la función renal, alteraciones hidroelectrolíticas, que era lo que más preocupaba, y luego te diré por qué. Y luego los efectos adversos que, como en cualquier ensayo clínico, los investigadores comunican, ¿no? al comité de seguridad del ensayo para ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en la rama de tratamiento hay más pacientes que tienen un deterioro de la función renal, pero esto hoy en día no es alarmante. Esto, si te lo hubieran dicho hace 10 años, sería alarmante, porque cuando un paciente se deplexionaba y empeoraba la función renal, nos preocupábamos, incluso retirábamos el tratamiento y había quien incluso ponía sueros, ¿no? Era como algo, sí, es verdad, un reflejo medular, digamos, sí, equivocado. Y lo que se ha visto, porque hay estudios que ya lo ponen de manifiesto, que si un deterioro de la función renal va acompañado de una buena respuesta diurética, es bueno, es algo bueno, es fisiológico, fisiopatológicamente correcto y normalmente es transitorio, ¿no? Por lo tanto, no es preocupante esto que hemos encontrado. Y lo que sí que era preocupante, que era que hubiera más hiponatremia o hipopotasemia, que es lo que se había descrito en estudios observacionales que habían utilizado tiacidas, no se ha producido. Es decir, la proporción de hiponatremia o hipopotasemia entre las dos ramas de tratamiento ha sido la misma, ¿vale? Y la proporción de efectos adversos, los SAEs famosos, que los investigadores nos han reportado durante este tiempo, han sido las mismas. No hay más SAEs en una rama ni en la otra, ¿no? Y quizá esto, eficacia y seguridad. Perdona, que te he cortado. Eficacia y seguridad. Y yo quizá añadiría una cosa, que esto es opinión mía, pero dices, ¿por qué no ha habido tantas hiponatremias y hipopotasemias y alteraciones electrolíticas? Quizás porque hemos utilizado hidroclorotiazida y no hemos utilizado otros diuréticos tiacídicos que también se utilizan mucho, como la clortalidona. Y en Estados Unidos se utiliza mucho la metolazona, que es probablemente muy parecida a la clortalidona, ¿no? Es decir, los diuréticos tiacídicos no son todos iguales, son de una familia de diuréticos muy parecidos, pero no todos tienen las mismas características ni farmacocinéticas ni farmacodinámicas. En nivel de eficacia, probablemente todas funcionarían porque bloquean el túbulo a nivel distal y eso lo que hace es que la furosemida pueda hacer su acción a nivel proximal. Pero la clortalidona y la metolazona, por ejemplo, tienen una vida media muy larga. El periodo de duración de su efecto es muy largo en comparación con la clorotiazida y es probable que tengan un efecto más potente y más duradero, ¿no? Y entonces quizá todos estos estudios observacionales previos que decían que era peligroso, y hay un estudio largo, retrospectivo, pero que hace un propensity matching con metolazona en Estados Unidos, salió que había más hiponatremia y que incluso aumentaba la mortalidad. Y es por eso que hasta la fecha no se recomendaba. Pero si te miras este estudio, era exclusivamente metolazona. Es decir, el clorotiazida tiene unas características diferentes que quizá la hacen más segura que otros tiacídicos de más potencia y más duración, ¿no? Pero esto es una cosa que también es opinión personal mía, en base a la fisiopatología o a la farmacocinética de estos fármacos, y que no hay ningún estudio comparativo entre ellos, ¿no? Pero quizá, si me lo preguntaran, yo contestaría esto. Seguro que no va a ser mal camino. Después de llevar a cabo cualquier investigación, pues es lo más bonito que además ocurre cuando investigas, es que te surgen nuevas preguntas, nuevas cosas. Entonces, Clorotic ha traído evidencia, pero también seguramente que puede traer nuevos interrogantes, ¿no? Nuevos caminos por los que tirar. A día de hoy, ¿qué te gustaría saber a partir de ahora acerca de los diuréticos en el escenario del paciente con resistencia diurética? Bueno, yo creo que seguro que las tiacidas van bien, pero seguro que también tenemos pacientes a los que no van bien. Es decir, el campo de la resistencia al diurético sabemos poca cosa. Sabemos un poco la fisiopatología, porque hay estudios así en animales, hay modelos animales, hay fisiopatología demostrada, pero luego en la práctica clínica, cuando vemos un paciente, no podemos saber exactamente por qué se ha producido resistencia diurética. Sabemos que algo pasa en el riñón, pero que es la causa más frecuente de resistencia, pero no lo sabemos, ¿no? Y entonces, seguro que algunos pacientes pueden ir bien con dosis altas de espironolactona, aunque de momento el único ensayo clínico, que es el ATHENA, salió mal. Dentro de unos meses va a salir los resultados del ensayo ADBOR, que es de un grupo belga que ponen una dosis intravenosa en bolo al ingreso de acetazolamida.
Es decir, seguro que hay otras maneras de bloquear la nefrona que también funcionan, ¿no? Y yo creo que es bueno que no solo nos quedemos con tiacida y que se hagan más estudios con otras moléculas que también actúan en la nefrona bloqueando otros niveles y que también salgan bien. Es decir, hay que alegrarse de que el clorótica haya salido bien y que podamos utilizar tiacida, pero ojalá nos digan, oiga, también puede utilizar acetazolamida en esta indicación o puede utilizar tolvaptan en esta situación. Es decir, el campo de la investigación en resistencia diurética está hasta ahora, digamos, estaba como muy abandonado, muy olvidado, ¿no? Prácticamente no, la gente está más centrada, los investigadores, en nuevas moléculas, nuevos fármacos y avanzar a lo nuevo, pero antes hay que aprender a utilizar lo que ya teníamos, ¿no? Entonces queda campo por recorrer y hay que seguir en esta línea. Yo pienso que si podemos, no sé si podemos hacer un proyecto de esta envergadura, pero deberíamos seguir la línea de investigación en diuréticos y resistencia diurética. Totalmente de acuerdo, porque además es algo de lo que se van a beneficiar de forma directa, porque claro. Clorotic va a cambiar la práctica clínica, va a sentar recomendaciones, como tú comentabas, en un terreno en el que no hay nada. Y como tú también decías antes, esperamos que salgan nuevas investigaciones que puedan aportar un poco más de luz. Oye, Joan Carles, no me puedo resistir a esto. Sería imposible meter en ningún podcast todas las cosas que han podido pasar en todos estos años durante el desarrollo del ensayo. Pero sí que me gustaría que nos contaras cuándo empezó y cómo surgió esta idea. ¿A quién se le ocurre? Yo, si no me equivoco, y si no los compañeros del grupo me corregirán o me reñirán, hace bastantes años, hace, no sé, 2008, 2009, 2010, teníamos un foro de discusión a través de una especie de correo electrónico en el que básicamente lo que hacíamos era comentar artículos. Alguien del grupo mandaba un artículo y él mismo lo comentaba o lo mandaba y decía, ostras, ha salido este artículo muy interesante, y a partir de ahí se generaba una especie de chat. Esto es una cosa que la hemos perdido y la deberíamos recuperar, porque todo el mundo aportaba un artículo nuevo, en fin, y generaba debate, ¿no? Y yo recuerdo que uno de los artículos que se mandó era una revisión muy buena, creo que era de un Jack, si no recuerdo mal, debe ser del 2010 o una cosa así, que era una revisión, que era un state of the art, puesta al día de los diuréticos tiacídicos en la insuficiencia cardíaca. Y todo el mundo decía, sí, yo la utilizo, yo también, yo clortalidona, yo de clorotiacida, pero decía, hostia, pero todos la utilizamos, pero es que no hay nada, no hay ninguna evidencia, ¿no? Y alguien dijo, y cuando digo alguien, la verdad es que no recuerdo quién fue, que dijo, ¿y por qué no hacemos un estudio, no? Y nos animamos, ¿no? Entonces, cuando dijimos hacer un estudio, primero no hablábamos de ensayo clínico, pero luego esto se convirtió en ensayo clínico. Y luego dijeron, pero ostras, esto lo tienen que hacer los jóvenes, que son los que tendrán energía para hacerlo. Y los que en aquel momento éramos jóvenes, que ahora ya no lo somos tanto, pues eran Jesús Casado, José Luis Morales y un servidor. Y como éramos las jóvenes promesas, pues nos pasaron el encargo a nosotros, ¿no? Y entonces nos pusieron a dos senior, que ahora ya son ultra seniors, que son Formiga y Manzano, nos pusieron un poco para vigilarnos, que no nos descarriláramos, ¿no? Y yo diría que, explicado de una forma sencilla, pero esto empezó así, con un chat y probablemente sin tener conciencia de la envergadura de lo que íbamos a hacer, porque quizás si lo hubiéramos tenido en aquel momento, quizá no nos hubiéramos animado. Bendita ignorancia, bendita ignorancia. Exactamente. ¿Y cuántos centros y cuántos investigadores en total han participado? Bueno, al final, el número total de centros que han incluido algún paciente válido son 26. Sí que es verdad que hay un núcleo de centros que son los que más han reclutado y que han puesto más de 10 pacientes, alguno incluso 20 y pico, ¿no? Y hay otros que han puesto poquitos, ¿no? Pero en total al final han sido 26 centros. Sí que es verdad que a lo largo de los años del reclutamiento pues se abrían centros, unos no podían reclutar, se cerraban, luego aparecían nuevos, o sea, han ido entrando y saliendo centros, pero los que finalmente oficialmente han participado del estudio, que son los que han puesto pacientes válidos, han sido 26, distribuidos por toda la geografía española bastante bien representada, yo diría. Galicia, Andalucía, Madrid, Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias, ha sido, la verdad, bastante representativo. Qué bien. De todo este tiempo, ¿qué es lo que te costó más trabajo? ¿Qué fue lo más complicado?
Yo creo que lo que ha sido complicado ha sido persistir, sobre todo en los momentos difíciles, porque ha habido momentos muy difíciles, con muchísimas adversidades logísticas, administrativas, económicas, ¿no? Porque pues, se nos acababa el dinero, se nos acababa la paciencia, se nos acabó incluso la medicación, en algún momento la tuvimos que volver a fabricar, y que el ritmo de reclutamiento fuera tan lento nos preocupaba, y en muchos momentos pensábamos que no lo llegaríamos a conseguir, ¿no? Y cuando ya estás por en medio y ves que todo el grupo ha apostado por ello, ¿no? y hemos dejado de hacer algunas cosas para que este proyecto tirara para adelante, pensar en algún momento que lo tendríamos que dejar era como vaya fracaso, ¿no? Era una sensación dura, ¿no? Entonces ha sido momentos de euforia cuando las cosas han ido bien, momentos de bajón cuando las cosas iban mal y pensábamos que tendríamos que tirarlo para atrás. Y tirar adelante ha sido en algún momento complicado, ¿no? Ha sido complicado. ¿Y con qué te quedas? ¿Qué ha sido lo mejor? Bueno, aparte de los resultados, que cuando las cosas salen bien, ¿no? Es como cuando ganas un título de Liga o de Champions, siempre el título es lo que la gente se recuerda, ¿no? Que estos ganaron una Liga o lo que fuera. Esto sí que me quedaré con esto. Pero yo diría que me quedaré con un poco el espíritu de la gente, ¿eh? De la gente que ha participado en el estudio, gente que son investigadores Clorotic, pero también con el espíritu de la gente del grupo de insuficiencia cardíaca que no ha participado directamente del grupo, del estudio, porque no han sido investigadores por el motivo que ha sido, pero que lo han vivido igual de intensamente como esto si fuera un producto suyo y se hubieran estado allí dentro. Es decir, el trabajo en equipo, ilusión, grupo unido, yo esto lo vivo como casi tan importante como que los resultados hayan salido bien, ¿eh? Nos hemos sentido súper apoyados y que la gente de alrededor se ha alegrado mucho de que el proyecto tirara para adelante, ¿no? Esto yo creo que nos ha unido, ¿eh? Como grupo, una cosa tremenda. Sin duda, es un lazo, sin duda, no te quepa la menor duda. Bueno, pues estamos llegando casi al final, pero siempre los entrevistados pues tienen que someterse a un breve cuestionario que hacemos para conocer un poquito mejor a la persona, ¿no? Entonces, sabes que no te vas a librar, espero que estés preparado, son preguntas muy sencillas, pero bueno, que nos van a decir un poco más sobre ti, Joan Carles. A ver, siempre pregunto si te gusta el cine, las series, las dos cosas, ¿con qué te quedas? Dime. Antes era más de cine, pero hoy en día, ya de un tiempo para acá, me quedo con las series, más que con el cine. ¿Y en series qué es lo último que has visto o que nos recomiendas? Yo, más que lo último que he visto, me quedo con una serie que me ha ido muy bien a mí, que es The Crown, la de la Casa Real Británica. Sí. Por el contexto en el que la vi en plena primera ola de COVID, en el que, como muchos de vosotros, pues ibas al hospital, trabajabas muchas horas y te volvías para casa, y aquel rato en familia, en tranquilidad, después de cenar, ver un capítulo de una serie que es tranquila, que está muy bien hecha, que no me generaba ningún estrés y me olvidaba durante una hora de la batalla del hospital. No sé si era porque la serie es muy buena y porque me permitía desconectar, le tengo mucho cariño a la serie de Crown y la recomiendo muchísimo. Aunque hay muchísimas series más también que me han gustado, pero si me quedo con una ahora mismo, desde hace un tiempo para aquí, recomiendo The Crown a quien no la haya visto todavía. Dicho queda. Siempre suelo pedir que recomendéis un libro, pero a ti te pido que nos recomiendes un grupo de música. Yo tengo gustos de música un poco, digamos, poco comerciales, ¿eh? No son grupos quizá muy conocidos, pero el que siempre me sale cada año en Spotify, que es lo que yo más escucho, hay un cantante americano que se llama Damien Jurado, que hace una especie de indie folk rock alternativo que me encanta. O sea, que os animo a que lo busquéis. Damien Jurado en Spotify y espero que os guste. No lo conocía, me lo anoto. Oye, algunos integrantes del grupo para liberar adrenalina se ponen a escalar paredes como Spiderman, otros cultivan huertos, que eso el amigo francés tiene varias cosas sembradas. ¿Qué haces tú? Sí, el francés tendrá que traer algo, porque dice mucho, pero nunca hemos probado un tomate de su huerto. Pero bueno, dicho esto, yo indiscutiblemente lo que me desestresa es la montaña. Si puedo ir a la montaña, me olvido de todo. Si puede incluso ser alta montaña, mejor, aunque no siempre puedo. Y en algunas ocasiones, si puede ser con alguna cuerdita o con alguna actividad un poco más alpina y con un poco más de adrenalina, que te tengas que concentrar mucho para que lo hagas todo bien y no haya ningún problema, no piensas en nada, desconectas, haces deporte y vuelves a casa renovado. Discutiblemente montaña.
Nada como la naturaleza. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. La verdad es que me siento muy afortunado porque es una suerte poder poner el foco en el trabajo de mis amigos y poner el foco en alguien al que tanto apreciamos y que tanto respetamos. Te doy las gracias por este tiempo, Joan Carles, y te doy las gracias por esa constancia y esa perseverancia de la que comentabas antes, que ha hecho que al final pues este proyecto llegue a buen puerto. Me toca pedirte en nombre de todos que esto pues siga hacia adelante. Sé que estás metido en otros proyectos y nada, pues espero que este subidón de Clorotic te dé energía y fuerzas para que puedas seguir aportando maravillas como estas al grupo y al global de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pues muchas gracias, Raúl. Un placer hablar contigo y tú también te animo a que sigas con estas iniciativas tremendas que haces dentro del grupo, podcast, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, disfrutaremos de esta pequeña euforia unos días, pero bajaremos a la realidad y seguiremos trabajando en el día a día, que hay que disfrutar de las alegrías, pero tampoco hay que perder el norte, ¿eh? Nosotros somos gente normal y corriente, clínicos, trabajamos, hacemos un poco de investigación y seguiremos siendo un grupo unido y trabajador, y eso espero que dure muchos años. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí este latido de actualidad. Recordad que en breve tendremos la prometida entrevista a otra investigadora del grupo que ha desarrollado un score pronóstico, pero estamos esperando a que podamos tener la publicación en PubMed para que podáis ir directamente hacia ella. Sin más, os emplazo a que estéis pendientes al latido de la actualidad.